Hola, hola a todas nuestras mujeres del reino, que el Señor les bendiga. Otro miércoles más, aquí estamos. Aquí vamos a seguirle con el tema que traíamos, que vamos a seguir la secuencia del tema que hemos traído las semanas pasadas. Y este miércoles les traemos el arrebatamiento. ¿Qué pasará con las personas que se quedan? ¿Qué va a pasar con las que se van? ¿Qué va a pasar después del arrebatamiento? Estas preguntas muchos no las hacemos, quizá tú también te la hagas, pero hoy está aquí nuevamente nuestro pastor para que nos aclare sobre eso, qué va a pasar con el arrebatamiento, quiénes se van, quiénes se quedan, qué va a pasar después del arrebatamiento. Todas esas preguntas nos las van a estar diciendo hoy nuestro pastor. Si tú tienes alguna otra pregunta sobre eso y si tienes alguna duda de los temas pasados que hemos traído, tienes el derecho de opinar. Y acuérdate de que suscribirte a nuestro canal de YouTube de Ministerios Vida Fuerte, y si tú no eres amigo también en Facebook, aquí nos encuentras en Facebook Live y como Ministerio Vida Fuerte. Y pues les damos la bienvenida a cada una de ustedes y aquí compañera Viridiana. Hola, hola a todas mis mujeres del reino, bienvenidas una vez más. Y bueno, tenemos a nuestro pastor de invitado un miércoles más. ¡Yay! Gracias. Que nos va a venir aquí a responder muchas de sus preguntas. Y si tiene alguna pregunta, póngala en el chat y vamos a tratar de responder. Bueno, él va a tratar de responder lo mejor posible. Nosotros también tenemos preguntas por acá y muchos han hecho esta pregunta. ¿Qué es lo que van a pasar con los que se quedan? ¿Cómo va a ser todo esto? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Y quiénes se quedan, exactamente. ¿Y qué va a pasar cuando nos vayamos? Porque yo me voy. Y quizá hay mucha gente que no conoce de estas cosas y van a decir, ¿cómo le hago yo para poderme ir? Sí, porque cuando sepas qué es lo que pasa con los que se quedan, no creo que te quieras quedar. No. La semana pasada estaba hablando con una compañera de mi trabajo y estaba viendo sobre el tema que trajimos, que era, ¿qué era? Aquí lo tengo. Estamos en los últimos tiempos, que era la pregunta, estamos en los últimos tiempos. Y sé que ella nos estaba escuchando, de que nuestro pastor nos estaba platicando que sí estábamos en los últimos tiempos. Y dice que la pregunta que tú decías, que mucha gente tiene miedo del fin, de que cómo se va a terminar el mundo, cómo se va a terminar todos los que estamos aquí. Entonces ella estaba escuchando sobre eso y dice que le dio miedo. Entonces le digo, hay muchos que tienen ese temor, pero ella no es cristiana. Y dice, ay, mejor la apagué. Le digo, no la apagué, sígala viendo. Sígala viendo, le digo, porque así está informada. Le digo, pero una cosa sí le voy a decir, que cuando pase todo eso, no se deje sellar. Mejor le digo, mire, y se va directo con Dios. Después le digo, pero estoy hablándole en serio. Le digo, le estoy hablando en serio. Le digo, usted siempre me ve riendo, pero le estoy hablando en serio. Le digo, porque si realmente esto va a pasar. Le digo, quizá ahorita nos juzgan como locos, le digo, pero realmente esto va a pasar. Sí, y deja nomás que no se sellen. Aparte que no se sellen, que acepten a Jesucristo. Porque... Sí, si aceptan a Jesucristo, no se quedan. No se quedan. No se quedan, yeah. Pero si no, imagínate. Sí. Yo no me quedo. No. Me voy con él. El canto no, yo no me quedo, me voy con él. Sí, no, que va. Así que bueno, mis mujeres del reino, vamos a entrar de lleno. Ya sabe, como dijo mi compañera Susi, si no se ha suscrito, suscríbase, dele like. Y hoy al final de esta plática y de esta información vamos a tener el sorteo de cada mes, fin de mes. Así es que dele like, compártele, aprovechele, compártele y dele like y haga todas sus preguntas que tenga aquí en el chat. Y comenzamos con nuestro invitado especial. Bueno, primeramente un saludo para todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén viendo, en el lugar donde nos estén viendo. Y vamos a seguir platicando acerca, si es que estamos en los últimos tiempos. Ya hemos aclarado los dos programas anteriores que sí estamos en los últimos tiempos, cuando Jesucristo habla en Mateo capítulo 24, habla de los acontecimientos que están sucediendo, pero esos simplemente son los fines, principios de los fines, porque tienen que haber sucesos, tienen que haber acontecimientos que tienen que pasar antes que sea el fin del mundo. Porque a veces nosotros pensamos que el fin del mundo va a venir con la Tercera Guerra Mundial. Y no, todavía no es el fin del mundo. Va a venir la Tercera Guerra Mundial, sí, pero no va a ser el fin del mundo.
va a desaparecer un tercio de la población, pero no va a ser el fin del mundo porque van a quedar 2/3. Entonces, estamos viendo que estamos en principio de dolores y el próximo evento profético que habla la Biblia, que tiene que suceder, es el arrebatamiento, es el rapto. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos esperando que venga el Señor en las nubes y nos encuentre. Porque va a venir la ira del Señor, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice que el rapto solamente es una interpretación, que solamente es un cuento, que la iglesia tiene que pasar por la tribulación, que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, pero la verdad que no es así. La verdad es que el Señor tiene que venir por su pueblo antes. Y miren, voy a leer un poco aquí acerca de lo que va a venir ya después. Dice en Apocalipsis 16, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, aquí en Apocalipsis, a finales de Apocalipsis, habla que va a venir la hora de la ira de Dios. Va a llegar contra los desobedientes, los que no hicieron caso, los que se van en contra de su pueblo Israel, que se va en contra de Jerusalén, los que siguieron a Satanás, al anticristo, al falso profeta. Todos ellos le va a caer la ira. Pero no solamente a ellos, sino que también los que van a quedarse aquí en la tierra y que no creyeron en el anticristo, no se marcaron, están tratando de llegar hasta el fin de los tiempos. A ellos también van a pasar por la ira de Dios, porque están aquí en la tierra. Ahora, nosotros estamos aquí en la tierra, pero ¿qué es lo que dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? En Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, aquí Pablo está diciendo de que nosotros como iglesia vamos a ser salvados de la ira, o sea, no vamos a estar aquí en la ira. En Tesalonicenses dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, aquí está bien claro. O sea, ¿de qué manera la iglesia no va a pasar la tribulación, no va a pasar la ira? Es que por medio de Jesucristo seamos arrebatados. Entonces va a venir un rapto. Entonces la iglesia tiene que estar esperando el rapto, porque el rapto es la única, se puede decir, es la única parte profética donde no van a haber señales. Van a haber señales del fin del mundo, del anticristo, de la ira, de las trompetas, del gran juicio de Dios. Todo tiene señales. Inclusive Jesucristo, cuando nació Jesucristo, habían señales. Por eso llegaron los magos a visitarlo, porque habían señales en los cielos. Y entonces, todo era por señal. Pero el rapto no. El rapto es cuando dice el apóstol Pablo, también dice Jesucristo, que va a venir como ladrón en la noche. Pero va a venir como ladrón en la noche, no a nosotros, porque el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que para nosotros que estamos en luz no va a venir como ladrón en la noche, porque nosotros lo vamos a estar esperando. El ladrón, cuando llega a cierta casa, a cualquier lugar, no avisa, no dice nada. No dice: voy a ir a robar a tu claro, casa. Pero cuando entra, generalmente cuando no hay nadie o cuando está oscuro, en la noche, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice: no, pero nosotros somos de día. Entonces a nosotros no nos tiene que pillar desapercibido. Nosotros tenemos que estar preparados para cuando venga el rapto, cuando venga Jesucristo en las nubes. Entonces el próximo evento profético que va a pasar a grande escala el mundo va a ser el rapto. Entonces mucha gente va a desaparecer. Sí. Bueno, y aquí ya nos contestó quiénes se van. ¿Quiénes se van? Sí. Y- No, todavía no contesto quiénes se ¿Todavía van. no contestas? No, porque dice la iglesia, pero ¿quién es La la iglesia? iglesia, ok. Porque no todo el que me dice Señor, Señor. Entrará. Ok, sí, es Bueno, Ah, sí, es Sí. cierto. Ay, no, todo el que me dice Señor, Señor. No el que va, Sí. se latiga o O más bien el que se asesina, queda. o el que- Claro. Más bien el que se queda nos contestó. Sí. ¿quién es el que?
De verdad, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿qué características tú puedes decir que son esos que dicen Señor, Señor? ¿A qué se podría decir? ¿A qué te refieres con esos que dicen Mira, Señor? los que van a ser salvos son los que depende de la condición de su corazón. Porque donde está tu corazón, ¿cierto? Es donde tú estás realmente, es lo que amas. Entonces hay mucha gente que está dentro de la iglesia, pero su corazón está afuera. Su corazón está en las cosas materiales. Lo que anda buscando es lo de afuera, como vimos la semana pasada, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot. Siempre ha existido Dios, siempre ha estado la gracia de Dios. Dios siempre ha hablado, pero al final de cuentas algunos eligen estar adentro, estar afuera. Ahora cuando dice esto, no todo el que me diga Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Ya? Entonces ahí podemos decir, bueno, pero no nos están diciendo que la salvación no es por obra, sino que es por gracia, es por fe, nada más. Pero aquí Jesucristo está diciendo que el que hace la voluntad de Dios, ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es esta voluntad? O sea, ¿cómo es las obras que yo tengo que hacer? No es que tú te vas a hacer salvo por obras, sino que las obras es un manifiesto de la fe que tienes en Cristo Jesús. O sea, si tú tienes fe, en el sentido, si tú amas a Jesucristo, si tú amas a Dios, entonces vas a dejar todo a un lado y servir a Dios. Ahora, hay responsabilidad de la familia, de la casa, del auto, todas esas cosas. Eso estamos en este mundo como Jesucristo estamos. Pero la diferencia es que no somos de este mundo. Entonces no le tenemos amor a las cosas materiales. No nos asustamos porque la economía puede caer. No nos asustamos porque viene un terremoto, viene esto, vienen calamidades. ¿Por qué? Porque, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, al final de cuentas, si yo muero, me voy con el Señor. Entonces para mí es mejor, morir que estar vivo. Entonces, pero cuánta gente que luchan por las cosas de este mundo, luchan por todas las cosas que se ven. Entonces, no le dan tiempo a Dios, como le pasaba en los tiempos de Lot, como le pasaba en los tiempos de Noé. No le dan tiempo a Dios, sino que se casaban, andaban en fiestas, edificaban, comían, bebían. Entonces, ¿cuánta gente en la iglesia está así? O sea, entre la semana hacen y deshacen con su vida. Llega el domingo y todos unos santos levantando las manos, haciendo esto. ¿De qué te sirve eso si tu corazón está allá? Tu corazón no está acá. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, o aquí en Estados Unidos, que yo me acuerdo cuando íbamos en Chile a la iglesia, ahí habían servicio toda la semana. De lunes a lunes habían servicio y el domingo habían 2 servicios. Porque era el servicio de la escuela dominical en la mañana y en la noche el servicio general. Y eran de lunes a lunes los servicios. Ahora, ¿había gente que se quejaba? Sí, pero hay gente que le gustaba ir a la iglesia. Nuestra pastora, que que llevaba 15 minutos antes de empezar el servicio y todos los días y todas las cuadras que caminaban. Claro. 17 cuadras. 27 cuadras, ida y vuelta. Tú te das cuenta que acá tú dices, bueno, hermano, vamos a hacer servicios toda la semana. Sí. La gente dice, no, es que no puedo. Es que no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para... y dijéramos que solamente el servir o ir a la iglesia no es todo, obvio que no, necesitamos tiempo para hacer otras cosas. Pero tú te das cuenta que algunos, ni siquiera los domingos llegan. Por ejemplo, nosotros tenemos servicios viernes y domingo y aquí en línea. Algunos ni se conectan los miércoles, no llegan los viernes. Y si es que llegan tarde o llegan los domingos. Si les da tiempo. Entonces Jesucristo dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, a veces ni siquiera en lo poco somos fieles. Ahora, la pregunta es, si analizamos personas que son así, ¿ustedes creen que su corazón está con Jesús? No, porque entonces sería su prioridad. Exactamente, las cosas de Dios serían y se viera. Sí. Entonces yo puedo poner 1000 excusas, válidas terrenalmente, pueden ser muy válidas, pero delante de Dios no son válidas. Entonces cuando Jesucristo venga por su iglesia, ellos pueden estar yendo a una iglesia, pero la verdad, ¿se van a ir? No se van a ir. ¿Por qué? Porque ellos su prioridad no es Dios, no es Jesucristo. Entonces dice
que los que se van a ir son los que han lavado sus vestiduras, ¿cierto?, en la sangre del Cordero. Las que no tienen mancha, no tienen arruga. ¿Y qué significa no tienen mancha, no tienen arruga? ¿Qué significa la blanqueza? Significa la consagración que se le hizo en la tierra a Jesucristo, que son las obras. Y eso lo dice en Apocalipsis. Entonces, si yo en lo poco no hago nada, que solamente ir a un servicio, sentarme y escuchar, si yo no hago eso, yo no estoy preparado para irme, ¿no? Ahora, imagínate, si yo no hago eso, imagínate cuando me dicen, hermano, hay que ir a visitar, hermano, hay que evangelizar, Sí. o sea, más desaparecen, o sea, no existen. Entonces, lo malo es que la gente busca una religión que lo lleva al cielo. Y ese es el problema. No hay una religión que te lleve al cielo. El único que te lleva al cielo es Jesucristo. Pero es a través de la relación que tú tienes con Jesucristo. Si tú no tienes esa relación, de labios tú puedes decir, oh, yo amo a Dios, yo amo a Jesucristo. Pero tus hechos te dicen otra cosa. Entonces, como te dicen otra cosa, nosotros, que somos humanos, no podemos leer los pensamientos ni ver más allá. Nos damos cuenta que esta persona anda mal. Imagínate Dios. Que lo ve todo. Que Él ve todos los corazones y examina hasta los pensamientos. Y esa es la cosa, yo me he dado cuenta que muchas de las personas de repente se vuelven domingueras, así se le llama, ¿no? Que la verdad como que dicen, ya voy a la iglesia, ya cumplí, ya soy santa toda la semana. Y eso no es verdad. Eso no sucede. No. Eso no funciona así. No, deja tú, hay veces, no, en donde quiera está Dios, está en mi casa. Ah, sí. No, Voy a claro. ver un servicio en línea y ya cumplí con recibir la palabra el día de hoy y ya. O ya leí la Biblia, un versículo este día, o escuché una alabanza, entonces ya fui espiritual por un día. No funciona así. No. Lo que pasa es que cuando una persona piensa de esa manera es que realmente no entiende o no ha entendido cuál es la voluntad de Dios, porque ir a la iglesia es parte de la voluntad de Dios. Por algo dice, no se dejen de congregar. ¿Por qué? Porque es algo importante el estar entre los hermanos, porque nos apoyamos y supuestamente los dones espirituales tienen que estar en la iglesia. Entonces hay ciertas necesidades que yo tengo que la van a suplir mis hermanos dentro del mismo servicio. Y eso es parte. Pero también dice, tú tienes que visitar a los huérfanos, tienes que visitar a las viudas, ¿no? Entonces tienes que portarte bien con tu pareja, tienes que, ¿me entiendes? Eso es hacer la voluntad de Dios, porque el primer gran mandamiento es ama a tu Dios, sobre todas las cosas ama a tu Dios. Y el segundo dice, es parecido al primero, o sea, tiene una relevancia muy importante como el amar a Dios, que es amar a tu prójimo. Ahora, tú puedes decir, yo amo a mi prójimo, pero generalmente cuando decimos yo amo a mi prójimo, estoy hablando de mi familia. Llama a mi, ahora, llama a mi hijo. Te amo mucho. Claro, después dice, Yo te amo mucho. mi amor va más allá de todo, madre. Pero entonces después dice, bueno, yo puedo amar a mis amigos, está bien, ¿no? Pero eso es fácil, eso es muy fácil. Pero ama a tu enemigo. Claro, o sea, como mismo Jesucristo dice, la Biblia dice, o sea, ¿qué recompensa tiene el que hace lo que tiene que hacer? Ninguna, porque estás haciendo lo que tienes que hacer. O sea, ¿qué recompensa hay esa? No, la recompensa es ir más allá. Entonces, entender más allá de lo que realmente significa Dios, qué es el amor de Dios, por qué Dios habla, por qué Dios dice, por qué... Ejemplo, si fuera tan fácil, por decirlo así, porque sí, para mí el Evangelio no es complicado, pero si fuera tan, entonces el Señor, ¿para qué deja toda una Biblia, 66 libros, más o menos 40 autores? Con instructivos. Y escrita más o menos en 1500 años. O sea, bastante, 1500 años. Y estamos hablando de que nuestros países se nos hacen viejos y nomás tienen 200 años de existencia. Y pensamos que nuestros mártires o los que hicieron la independencia, pasaron hace mucho, y solamente 200 años. Pero nosotros pensamos que hace mucho tiempo. Imagínense, 1500 años. Entonces se demoró la Biblia en escribirse 1500 años, 40 autores diferentes con el mismo mensaje. 66 libros. O sea, ahí tú te das cuenta que eso no es casualidad. No puede, ningún libro puede ser escrito de esa manera. Entonces, ¿por qué Dios lo puso? Para que lo leyéramos. Pero hay gente que ni siquiera hace eso.
Ni siquiera se molesta en leer el instructivo para irse al cielo. Y quieren irse al cielo. O sea, no ven las instrucciones cómo se van a ir al cielo. ¿No? Entonces está todo escrito. Y hay un error ahí, porque muchas personas piensan que por ser una buena persona, entre comillas, porque en sí nadie es bueno, pero dicen, porque yo hice una buena obra, entonces ya sienten que tienen el cielo ganado, ¿no? Entonces yo pienso que ha habido mucho de eso ahora, de que muchas personas que se sienten que son buenas, entonces como que sienten que ya son merecedores de, no sé si me explico. Claro, pero por eso la Biblia es bien enfática de decir que no es por obra. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Porque de por sí somos pecadores. Nacemos pecadores, nacemos con la esencia pecaminosa en nuestras vidas y tenemos que corregirnos, y a cierta edad necesitamos a Jesucristo para que nos lave y nos limpie de todo pecado, para poder presentarnos delante del Padre. Si no, no nos podemos presentar, porque Dios es santo y como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros nos lavamos y nos limpiamos de ese pecado para presentarnos delante del Padre? Es a través de Jesucristo, no hay otra manera. Las obras no me van a limpiar. Las obras son buenas, sí, pero no me van a limpiar, no me van a limpiar el pecado. Solamente van a calmar mi conciencia, nada más. Entonces, por eso tenemos que siempre entender qué es lo que es más allá. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Es bueno hacerse preguntas. Y las respuestas están en la Biblia, todas las respuestas. Entonces, el siguiente paso que vamos nosotros como iglesia es el rapto. ¿Quiénes se van? Los que el corazón están pegados con el corazón de Dios. O sea, cuando Dios dice, y vas a ungir a David porque David está conforme a mi corazón. Entonces, es la misma manera. David no era perfecto, estaba muy lejos de ser perfecto, cometió muchos errores, pero así de todas maneras su corazón estaba pegado. Entonces, esa es la mejor manera que nosotros podemos ver el ejemplo de David, y a él se le dio el pacto mesiánico, que iba a venir el Mesías a través de su linaje. David era pecador, era fallo, era todo lo que tú quieras, pero su corazón estaba pegado, porque en todo momento, ya sea para bien o para mal, siempre clamaba a Dios, siempre estaba ahí con Dios, siempre primero Dios, siempre, ¿no? Entonces ahí podemos ver un ejemplo de cómo el corazón de uno tiene que estar apegado al corazón de Dios. Y como, fíjate que ahorita yo me he estado dando cuenta, yo creo que es ya desde muchos años, pero la iglesia se ha enfriado tanto y, como decía ahora recién, se han vuelto tan domingueros que piensan que ir solamente los domingos o escuchar una alabanza o escuchar una predicación en línea, ya piensan que ya están haciendo conforme a lo que, conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, ¿tú qué ahorita tú dijiste qué es lo que es ser conforme al corazón de Dios? O sea, ¿cómo tú puedes ver que una persona está siendo conforme al corazón de Dios? Bueno, es difícil, la verdad que es difícil ver el interior de las personas, ver el corazón y la intención. Por eso la Biblia te enseña que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Porque hay personas que hacen cosas muy buenas y hacen cosas, entre comillas, para Dios, pero tú vas a ver que son arrogantes, se inflan el pecho, porque esos vienen siendo sus frutos, sí, ¿no? Entonces yo puedo hacer muchas buenas obras, pero si me inflo el pecho, si soy arrogante, si me creo más de los demás, ¿de qué me sirve eso? Absolutamente de nada. Ya no está haciendo tu corazón conforme a la voluntad de Dios. Simplemente lo estoy haciendo para que me vean a mí que tan buena persona soy. ¿Entiendes? Entonces, al final de cuentas, por sus frutos los vas a conocer. Esa es la mejor manera de conocerlo. Hay gente que tiene discernimiento de espíritu y puede discernir los espíritus. Y cuando habla de discernimiento de espíritu, también pueden discernir el espíritu de la persona. Entonces pueden sacar una idea cómo es la persona cuando se presenta. Y uno puede decir, esta persona es así, esta persona es así, y uno puede sacar sus conclusiones. Y después el tiempo te va a decir que sí, realmente estabas en lo correcto. Por lo general las personas que tienen discernimiento están en lo correcto. Por algo tienen ese don. Claro. Y eso el Señor lo puso por lo mismo, porque en la iglesia llega de todo. Sí. Llega de todo. Increíble, ¿eh? Sí. Híjole. Vamos a leer unos comentarios por aquí. Dice nuestra pastora, dice, a Dios les bendiga, estos temas son muy interesantes. Amén, bendiciones. Amén.
¿Qué más dice por ahí? María Costa, es el que reconoce y acepta a Jesús y hace la voluntad. Amén. En pregunta, ¿no? Yo creo que se refería a quiénes son los que se van. Que se van. Claro. A Laura Ramos dice, bendiciones, hermanos. Bendiciones, Laura. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ayer. Yo le digo a ellas, le digo, las veo a ustedes más que lo que veo a mi mamá y a mi familia. Dice, a ver, la pastora dice, es bueno saber estos temas porque nos prepara para ese día final, si es que no estamos cumpliendo con Dios, y esto nos insta a prepararnos. Amén, así es. Y también dice Socorro Martínez, hola bellas mujeres del reino, y un saludo cariñoso para todas y saludos para el pastor Francisco. Saludos. Bendiciones, hermana Socorro. Bendiciones hasta Ensenada. Nuestra hermana Socorro, Dios la bendiga. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con los que se quedan? Porque hablamos de que va a venir el arrebatamiento, es cuando Jesús va a venir por su iglesia. Los que están conforme al corazón de Dios, ¿no? Los que han aceptado a Jesucristo. ¿Qué va a pasar con los que se quedan? Mira, los que se quedan van a pasar por la tribulación y la gran tribulación. ¿Ya? Entonces, y ahí es donde vienen las calamidades para el mundo. Viene la Tercera Guerra Mundial. Van a haber muchas muertes, van a haber muchas pestes, va a haber mucho pero todo malo. Porque es que lo que pasa es que uno dice, pero ¿por qué la gente va a vivir eso? ¿Cierto? Si como que el mundo sigue, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos, el mundo debería seguir. Pero es que lo que no entienden es que cuando nosotros nos vamos, el Espíritu Santo se va con nosotros. Entonces, cuando la iglesia se va, entonces ya el Espíritu Santo no está acá. Entonces, nosotros aquí, sea como sea el Espíritu Santo, o por medio de Jesucristo, tenemos una protección, una defensa. ¿Cierto? Está en la misericordia de Dios. Nosotros estamos orando constantemente por este mundo, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, toda la gente, compañeros, ¿no? de trabajo. Entonces la oración está ahí, el Espíritu Santo está ahí, hay una cobertura espiritual. Cuando la iglesia se va el Espíritu Santo, Jesucristo está con la iglesia, ¿quién intercede? No hay quien interceda. No va a haber nadie. Entonces, por eso todo va a pasar, porque no es que Dios solamente va a mandar las cosas, sino que va a dejar que Satanás haga un montón de cosas. ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, Él dice, bueno, porque Satanás quiere hacer el mal de hace mucho tiempo, y destruir esta tierra. Entonces, cuando sea la iglesia, sea sacada la iglesia, entonces ya el Satanás va a tener más poder. ¿Por qué? Porque ya la gente está bajo su dominio. Porque la iglesia que no está bajo el dominio de Satanás, y que Satanás se tiene que someter a la iglesia, entonces va a ser retirada. Entonces ya no va a estar la autoridad directa a Satanás, así que Satanás va a tomar todo el dominio. Ahora, cuando venga el arrebatamiento, el Señor venga por su iglesia, nos vayamos. Ay, yo digo nos vayamos, de que yo me voy, yo me quiero ir. Si llega el arrebatamiento, viene el Señor por su iglesia, luego vienen los que se quedan. Ahí es donde va a aparecer el anticristo y va a llegar a tratar de poner un orden después del arrebatamiento, o sea, como un orden a lo que fue el arrebatamiento. Claro, lo que pasa es que cuando sea el arrebatamiento va a haber un caos, va a haber se puede decir, va a haber una interrogativa muy grande. ¿Dónde se fue estas personas? ¿Dónde se fue estas personas? ¿Quién se las llevó? ¿Fue una bomba química, biológica? ¿Fueron los aliens, los ovnis? ¿Quién fue? Entonces, ahí es donde ya se está preparando este orden mundial, que ustedes lo pueden saber, ver en el YouTube y muchas noticias, el orden mundial, porque quieren levantar un estadista mundial. Y ese estadista va a traer orden y va a traer paz por 3 años y medio. ¿no? Pero eso va a ser cuando ya nosotros nos vamos. O sea, nosotros no vamos a pasar por esa parte. Porque el anticristo todavía no puede tomar autoridad mientras la iglesia está aquí. Pero qué fuerte, imagínate que los que escucharon de la palabra de Dios, los que estuvieron en la iglesia, pero no estaban conforme al corazón de Dios, y se quedan, ellos iban a saber que fue el arrebatamiento.
Oh, claro. Sí. Qué fuerte, o sea, qué choque para esas personas de llegar a decir, me quedé y me quedé. No, Qué feo. Claro, ellos van a saber y ellos son los que van a predicar a los que se quedaron. Porque ya, ¿quién va a predicar a los que se quedan? El Señor va a levantar 144,000 israelitas de las 12 tribus de Israel. Él los va a levantar. Que se van ¿cierto? a quedar aquí para Claro, seguir predicando. para seguir predicando a los judíos, a los israelitas, a todos ellos, ¿no? Y después, bueno, el anticristo se va a ir en contra de ellos, pero ellos son parte del movimiento que Dios va a levantar. Entonces son de esas personas que yo pienso que esos 144,000 fueron gente que dijo, wow, era verdad. Y me quedé. Y me quedé. Pero qué Jesucristo fuerte. era el Mesías y me quedé y realmente era lo que era. Pero Y qué ellos tienen que fuerte, porque predicar. ya no va a estar el Espíritu Santo. O No, sea, ya no no va va a a estar estar. la guianza tampoco. Y eso va a ser algo, porque en ejemplo los judíos están esperando todavía el Mesías. Entonces muchos se les va a ser revelado que Jesucristo era el Mesías. Lo que pasa es que, mira, retrocedamos un poquito. El arrebatamiento en el Antiguo Testamento estaba velado. No habla el Antiguo Testamento acerca del arrebatamiento. Por eso el apóstol Pablo dijo, esto es un misterio. ¿Y cómo va a suceder? Va a suceder de una manera increíble, sobrenatural, ¿no? Entonces, imagínate, pasa eso increíble, sobrenatural. Entonces, va a haber un caos, ¿cierto? Y los judíos que están esperando al Mesías, de repente se va a levantar un estadista Van a pensar que es el Mesías. y va a traer paz y va a decir Jerusalén es la capital de Israel, va a construir el templo, porque ahora lo que hay ahí, que es la cúpula dorada, no es una sinagoga judía, sino de Palestina. Y entonces el anticristo va a construir o reconstruir el templo. Y eso es una de las profecías que están en el Antiguo Testamento. Entonces los judíos van a creer que este estadista es el Mesías. Y lo van a dejar entrar a Jerusalén. Y era la pregunta que yo te tenía la otra vez, ¿verdad? También sobre Sí. eso, de cómo van a ser ellos Claro. salvos, cómo los va a juzgar Dios, pero eso pues ya es más adelantito de eso. Pero, claro, entonces Dios va a levantar a 144,000, 12,000 de cada tribu. Y ellos van a encargarse de predicar. Y para mí estos 144,000, por la enseñanza que hemos tenido últimamente, va a ser que estén repartidos en todas partes. En todo el mundo, 144,000 que van a estar repartidos en todo el mundo. Ahora la gran interrogatoria va a ser cuando los judíos y empiecen ellos a construir y piensen que es el Mesías, y quizás eso va a traer confusión también a otras personas, pero ¿cuándo es que se van a dar cuenta que no era el Mesías? Cuando Él se va a querer sentar en el trono. Entonces, cuando Él construye el templo en Jerusalén, Él se va a querer sentar en el trono y se va a proclamar como Dios. Y ahí cuando los judíos dicen, esta es abominación. Esto es abominación. Entonces lo van a echar y obvio, se va a enojar, y ahí es cuando viene a pelear contra Jerusalén. Y ahora es cuando viene la tribulación. Y ahí viene después de los 3 años y medio viene la gran tribulación. Antes la tribulación, porque van a haber caos, van a haber peste, van a haber muchas cosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la tribulación y la gran tribulación? La tribulación se divide en dos. La tribulación es cuando están las trompetas de los ángeles que tocan las trompetas, y la gran tribulación ya es la ira de Dios. Entonces, en la ira de Dios tampoco ya van a estar los 144,000. Dios los va a levantar. Oh, wow. Dios los va a sacar. Entonces, pero van a pasar la tribulación, los 144,000, la gente que se quedó va a pasar, pero ellos los van a matar por irse en contra del anticristo. Qué ¿no? fuerte. Es fuerte, es difícil, y la cosa es que la pregunta que nace, o que yo creo que se tendría que hacer para poder aclarar muchas cosas, es ¿por qué el rapto? ¿Por qué la iglesia tiene que pasar por el rapto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el Señor no nos deja, ¿cierto?, hacer luz en la tribulación y más luz en la gran tribulación?
¿Por qué el Señor nos tiene que levantar? ¿Por qué el Señor no nos cuida mediante toda la tribulación? ¿Y si dejamos ese para el próximo programa? Es que estamos hablando del rapto. Sí. Y en el próximo programa podemos hablar de la tribulación y la gran tribulación, lo que vendrá. Sí. Es que ya las quería dejar ahí picadas. Porque ¿qué hora es? Son 15 minutos para las 15 minutos para allá. O sea, tenemos 15 minutos. Entonces, mira lo que dice aquí. Dice, el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, está hablando de la carne, el cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Porque los que se van a quedar, los que estamos aquí mientras viene el arrebatamiento, no vamos a conocer la muerte. Entonces dice, y por eso dice, y sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, el apóstol Pablo dice que este es un misterio, porque no estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, nuestro cuerpo va a ser transformado. Tiene que pasar de la materia en tercera dimensión, tenemos que pasar a la materia en cuarta dimensión, porque vamos a seguir siendo nosotros, pero ya con un cuerpo glorificado, un cuerpo cambiado. ¿Por qué? Porque con este cuerpo, si saltamos medio metro, no pasamos. Bueno, unos menos. ni medio metro. No puede saltar. Entonces tenemos que levantarnos en las nubes. El Señor va a venir en las nubes. Entonces, y ahí es donde vamos a encontrarnos con Jesucristo, pero nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Por eso dice que hay de las que están encintas, porque como son bebés, son niños, no tienen pecado. Entonces ellos tampoco se van a quedar a la tribulación y la gran tribulación. Entonces, la cuarta dimensión de la materia puede atravesar la tercera dimensión de la materia sin ningún problema. Eso lo vemos en la física, ¿no? Entonces, el niño dentro de la madre se va a transformar como si fuera un ángel en la cuarta dimensión de la materia, y va a poder pasar sin que la mamá lo vea y se va a ir y va a quedar sin bebé. Y va a quedar sin bebé. Por eso dice, hay de las que están encintas. Por eso también dice, uno será tomado, el otro será llevado. Van a estar dos en el campo, otros van a estar durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado, ¿no? Entonces va a llegar... ¿Y los que van a estar, los que ya han muerto? Dice que van a regresar con Jesucristo en las nubes y su cuerpo va a resucitar primero. Entonces ellos va a venir el alma con su espíritu, van a venir con el Señor, pero son almas, no son cuerpos, nomás son almas, son de espíritu, y su cuerpo que está aquí en la tierra, dice, va a resucitar y se va a unir con ellos, y ellos van a resucitar primero, y después los que estamos en vida, si estamos en vida, entonces nuestro cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo va a ser transformado en la cuarta dimensión de la materia. Entonces, ¿qué quiere decir la cuarta dimensión de la materia? Que todavía podemos manejar la materia. Por eso Satanás también, ellos y los ángeles están en la cuarta dimensión de la materia. Por eso cuando hay lugares donde espantan, por decirlo así, que prenden y apagan luces, que se cae un mueble, que se escuchan pasos. ¿Por qué? Porque ellos también pueden manejar la materia. Entonces el mejor ejemplo que tenemos es cuando Dios le dijo a Moisés, tira la vara porque se va a transformar en culebra. Faraón trajo a sus magos y ¿qué hicieron? Transformaron la materia en algo vivo. O sea, pueden manejar la materia de la cuarta dimensión, pasar a la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que regresar después en la segunda venida de Cristo. Pero eso ya otro tema. Es el siguiente tema. Nosotros nos vamos, ¿cierto? Pero regresamos. Ahora, ¿cuál
el propósito de no estar aquí? Hay dos propósitos. Uno, que no vamos a pasar por la ira. O sea, no vamos a pasar, si ahora la vemos difícil, imagínense en la tribulación o en la gran tribulación, va a ser peor, ¿no? Entonces, nosotros la vemos difícil, entonces por amor a sus escogidos, el Señor nos tiene que llevar. Y la otra cosa es que cuando nosotros estemos arriba, nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y ahí es donde dice, ¿y para qué tenemos que pasar por el tribunal de Cristo? Porque el Señor ahí nos va a entregar lo que Él nos ha prometido. Pero eso es según nuestras obras. La salvación no Espérate es... tantito. Deja mi trabajo. Déjame trabajo. Déjame gran otra piedrita en mi corona. Entonces, Bien interesada, ¿no? la salvación no es por obra. O sea, nos vamos a salvar y no vamos a ir con el rapto. Y el Señor nos va a esperar en las nubes. Pero estando allá, el Señor va a abrir el libro de las obras y va a decir, a ver, ¿tú A ver, qué Susana, hiciste? ¿qué hiciste? A ver, Hice ¿qué- mujeres del reino. Estaba en el coro. Entonces, va a abrir y dice, ¿qué hiciste? Entonces, el Señor nos tiene que entregar a cada uno conforme a nuestras obras. Entonces, dice el apóstol Pablo que unas obras van a ser como madera, como hojarasca, otras van a ser de plata, otras van a ser de piedras preciosas, otras van a ser como en oro. Y dice, y todas las obras van a ser pasadas por el fuego. Y dice, y los que hicieron obra de hojarasca, el fuego las va a consumir todas. Oh my God. ¿Por O qué? sea, Porque Dios... ¿a qué se refiere con obras de hojarasca? Obra de hojarasca que hiciste obra, pero no tienen mayor relevancia. Quizás lo hiciste por ti, por otros, pero no lo hiciste por Dios. Mira. Entonces esas obras no funcionan. O como el decir, no, es que yo veía el servicio por internet. Ok. O sea, O los que dicen, claro. yo le voy a ir a dar de comer al homeless, o cómo se llama, claro. pero para que me vean a mí. Claro, exactamente. Entonces, todas esas obras nos sirven porque si tú... Si la hiciste por el yo, Claro, si no la te va hiciste a por servir. ti, te va a por servir. algo, ¿me entendí? Entonces esas obras no sirven. Está canijo, está Entonces, porque Dios es justo, sobre todas las cosas, bueno, Dios es amor, pero Dios es justo. Entonces, si yo me esfuerzo trabajando para el Señor y otro no se esfuerza para nada, pero ama al Señor a su manera y al final, bueno, ahí rascando, se gana el cielo, ¿no? Y el otro que la sudó y la sudó y la sudó, entonces va a recibir más que el que no hizo Una nada. coronota. Claro. No, hombre, no, señor, espérate, todavía no vengas, porque capaz puras hojarascas. Entonces, es necesario que todos nosotros, los que vamos con el Señor, tenemos que pasar por el tribunal de Cristo. Entonces, ahí se nos van a entregar las coronas, ahí se van a entregar los premios, lo que nosotros hicimos, lo que no Los hicimos. galardones. Sí, Claro. los Y más encima, en esa etapa de los 7 años, vamos a casarnos con el Señor. Yo pensé que te ibas a volver a casar conmigo. A decir no, por Dios. No, lo que pasa es que cuando nos vamos al cielo, Jesucristo dice que vamos a ser como los ángeles. No nos vamos a dar el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué la razón? Porque el matrimonio se hizo para poblar la tierra. Así cuando Adán y Eva le dijo, ustedes van a señorear, pero se van a multiplicar. Esa era una labor muy humana, que se tienen que multiplicar aquí en la tierra. Cuando estábamos en el cielo, no vamos a multiplicar, no vamos a llenar el espacio, ¿no? El universo lleno de... De angelitos. Y yo iba a decir, Porque no ya me quieres dar hospedaje, ya no te es salen necesario. puras hojarascas. ¿Sí? Obras de Y él en su hojarascas. mansión. Y tú, ahí me das hospedaje. Dijo, no te conozco, obradora de maldad. O sea, acuérdate de los buenos tiempos. No, es que el Señor dice que cuando estemos arriba van a enjugar todas nuestras lágrimas y nuestra memoria va a desaparecer. Así que va a ser otra, no, pero aparte también... Yo creo que muchos maridos están, amén. No, pero... Ya límpiamela, señor. Ya la Pero dice un doctorado, teólogo, dice que arriba ya no van a haber mujeres. No pueden haber mujeres. Porque en el cielo dice que van a haber 30 minutos de silencio. Sí, es imposible. Imposible.
Dice, vamos a tener... Pensé que estaba hablando en serio. Dije, Wow. ¿este hombre qué? El Señor que diga, vamos a tener 30 minutos en silencio. ¿Para qué? Pero espérate. ¿Por qué motivo? Y de repente vamos a estar 15 minutos y de repente, ¿Para qué? Oye, ¿para qué son los 30 minutos? No sé. va a ¡Oh, decir, qué va a decir al raro! esposo, oye, Que te calles, que te calles. va a ser una eternidad esa media de silencio. No, pero la Biblia dice que ya no nos vamos a dar en casamiento porque no es necesario. Ya no tenemos que multiplicarnos, no tenemos que... Nadie tiene que nacer. Pues sí. ¿No? Entonces, nosotros que nos vamos, tenemos que pasar por el tribunal. O sea, vamos a ser salvos gracias a Dios, gracias a Jesucristo, no por nosotros, ni por nuestras obras, ni nada, simplemente por Jesucristo. Pero cuando estemos allá, todo lo que hicimos va a tener su recompensa. Y por eso el Señor siempre te dice, tienes que hacer, tienes que obrar, tienes que... Hay que trabajar. Y de las cosas que dice en la Gran Comisión, tienes que ir, ¿cierto? Enseñar, discipular, bautizar, siempre acción, 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 acción. Tienes que ir, tienes que hacer, tienes que discipular, siempre un movimiento. Pero el cristiano de ahora está muy cómodo en su silla, en su casa, sí. en su vehículo, con su calefacción. Con su aire acondicionado. Y Aire si le, acondicionado. calor. la verdad que si le da tiempo, si tiene libre, va, si no, Claro. o sea, sí, también. ¿Y es por qué? Porque el mensaje del Evangelio ha cambiado a través de los años, lamentablemente. El enemigo se ha encargado de... Más si te empiezan a hablar de la prosperidad. Claro, de la prosperidad y solamente pedirte pensamiento dinero. positivo, Claro. todo ese rollo, ¿no? Sí, entonces al final de cuentas todo el Evangelio todavía sigue basándose o se empezó a basar en ti mismo, en uno mismo. En yo, primero yo, claro, después yo y al exactamente. último yo. No, Sí. incluso dice, me acuerdo que una vez tuvo, que no es tan irrealidad, pero no es doctrinalmente, no es lo correcto, porque dice, lo que pasa es que tú tienes que primeramente preocuparte de tu familia, porque las iglesias están formadas de familia, tienes que darle más importancia a la familia y después la iglesia, ¿no? Y uno dice, bueno, humanamente sí, pero la iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. Entonces, ¿cómo yo voy a dar primeramente la preferencia a mi familia antes que al cuerpo de Cristo? Entonces, no es correcto. Pareciera correcto, pero no es correcto, porque si tú le das la importancia a Cristo, Dios va a cuidar de los tuyos. Dios va a cuidar de tus hijos, Dios va a cuidar de tu cónyuge, Dios va a cuidar de tu hogar. Por eso Dios siempre dice, yo primero. Porque si tú me sirves a mí, entonces yo voy a bendecirte, yo voy a cuidar de todo lo que tú tienes. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa la justicia? No significa que vamos a hacer juicio a todas las personas. La justicia significa su camino, porque su camino es justo. Entonces, primeramente el reino de Dios, su camino, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y en esa añadidura incluimos también a la familia. Que es lo que más nos importa, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, ya llegamos al fin. De este capítulo. De este capítulo. Pero yo creo que quieren más, Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a dar unos últimos comentarios. Dice por ahí, Catherine Sánchez Ibacache, dice, interesante tema. Mis hermanos, muchos cariños desde Chile. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, Catherine. A Rosita Lecaros dice, Dios bendiga a las mujeres del reino y al pastor Francisco. Saludos desde Chile. Amén y amén. Amén. Saludos. Amén, saludos. Saludos desde Seattle hasta Chile. Nuestra hermana Socorro dice. Que dice, jaja, acabo de ¿qué? De aprender algo de 30 minutos de silencio, a ver si aguantamos. A ver si Esos aguanta, minutos ¿verdad, callados, Socorro? no vamos a aguantar. A ver si aguanta. Bueno, hermana Socorro, ahí nos hacemos señas. Sign language. Ahí nos comunicamos de alguna manera. Bueno, y el próximo, a ver si el próximo, porque bueno, estos son temas que vienen tienen una Secuencia. gracias. Una secuencia, entonces ya para el próximo vamos a hablar de qué es la tribulación. Sí, podemos hablar de la tribulación. Y la gran. Y después la gran tribulación, y después la segunda venida de Cristo, y después el milenio, y después el fin del mundo. va a O sea, estar, pero tenemos que bien pasar- bueno.
tenemos que pasar todas esas etapas Sí. antes de llegar al fin del mundo. Por eso, cuando hablan del fin del mundo, no, falta todavía para el fin del mundo. Lo que vienen son los dolores, lo que viene es la ira de Dios. Porque aunque venga la ira de Dios y se va a derramar, de todas maneras van a quedar gente. ¿Y qué va a pasar con esa gente? Va a pasar el milenio. ¿Quién va a gobernar a esa gente? Si quieres saber, conéctate el próximo miércoles, ¿eh? ¿Quieres saber si es que todavía no estás convencida y andas ahí al 3 y al 4? ¿Eh? Capacito que te quedas aquí y no te vas en el arrebatamiento. Y vamos a hablar el próximo miércoles qué es lo que les espera a los que se quedan. A ver si te dan ganas de quedarte. No, no les va a dar ganas de quedarse, así es que Sí. prepárense y mejor vengan a los pies de Cristo, que es lo mejor que podemos hacer Así para es. que nosotros podamos irnos en ese arrebatamiento y no tener ese temor de muchas personas que tienen ese temor de que porque bueno, un poquito sí, para que se vengan a camino de Dios y un Convénzanse. poquito no, ajá, para que se convenzan Lo que pasa de es que es la realidad, es lo que va a suceder. Por Sí. eso Dios da estos mensajes, no para que tengas miedo. No, para sino advertencia. Claro, para que vengas, te arrepientas y digas, sí Señor, yo quiero participar de la vida eterna. Claro. Dios Y quiere que en el no rapto. y que no se diga no fue porque no escuché, no fue porque no supe, sino la información se está dando, lo escuchaste, lo supiste y ahora tomar acción, ¿no? Así es. Y bueno, si no aquí le seguimos y vamos a entrar a lo que es el sorteo. Y yo creo que esta vez el primero va a ser el ganador porque ya nos pasamos de la hora. Ya pasamos de ¿Qué Ay, hora es? no, todavía faltan. Todavía faltan 8 minutos. 8 minutos. ¿De veras? Sí, Yo 8 tengo- minutos. Va mal tu reloj. Estoy mal Sí. en el reloj. Wow, yo tengo aquí 1 hora 6 minutos. Wow. ¿Seguro que está bien su reloj? Pone así la hora para salir temprano del trabajo. Sí, eso es, marca antes. No te vamos a pagar. Ahí está. Ayúdame, están, Di, ayúdame. ahí están mis obras de hojarasca. Vamos, ok, bueno, el tercero. Ok, el tercero es el tercero. ganador. El tercero ¿ok? es el ganador. El primero va al agua. Eso no dirías, esos papelones. Sí, es papel. El primero al agua. Y acuérdense, sigan compartiendo estos videos, váyanse a YouTube y compartan también los que están en YouTube, Sí. así nos ayudan a nosotros a expandir el evangelio y que las personas puedan escuchar las predicaciones de nuestros pastores. Así. Sea partícipe de la expansión del evangelio. Sí, comente también ahí en YouTube, porque nada más vienen aquí a Facebook, también ahí váyanse a YouTube. ¿Qué? Primero al agua, Ajá. Laura Ramos. Ay, Uy, Laura, Laura. te fuiste al agua. Es que está muy bendecida. Ay, necesita Laura. ¿Qué? El otro al agua. El otro al agua. Otra vez. Otra era la- Lupita Cuadlayo. Oh, A Lupita. Al agua. Al agua, Lupita. Al agua. También está muy bendecida. Está bien bendecida, Lupita. Vamos a ver a la que necesita. Ahora sí. Está bien envuelto. Daniela Noria. ¡Ah! Daniela Noria, mi sobrina. ¡Yay! Ahí está. ¡Felicidades, Dani! Ahí te marco. Te mando un mensajito. Para ver ahí qué se quieres. contactan. Y Ahí bueno, me contacto contigo, Ahí Dani. te lo mando por fax. Ahí te lo mando por fax, ya no existen con los fax. Por email. Virtual, ese Por no es. email. Ok, ya se fue. se fue. Se fue. Así que el próximo, wow, de veras que ando muy mal entonces. Sí. Andas muy mal. Ando mal, señores, Aquí. ando Ya, mal. es que ya estaba cortando. Ya le estaba cortando la inspiración. Ay, qué mala eres. Vamos a hacer el pancito de vida. Pancito de vida, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Job 1:21. Así es. Así Y el es. Señor Dios y el Señor quitó. Bueno, mis mujeres del reino, entonces el próximo vamos a hablar de la tribulación, la gran tribulación. Así es que no se lo puede perder porque va a estar muy interesante. Va a ser muy interesante. Esperemos que estos mensajes les estén haciendo de reflexión y si les están gustando, denle un like, denle un corazoncito y pongan también comentarios de lo que Les gustaría saber. les gustaría saber. Si Y tienes alguna duda. María Pennington se conectó, dice, Dios les bendiga. Hermana María, no crea que se nos ha olvidado su obsequio, se va
ir en camino, desgraciadamente no lo devolvieron, pero ya va de vuelta, no crean que se nos ha olvidado, ¿ah? No. Ahí va, de vuelta. Así que si tienen algún opinión, Una pregunta, alguna duda de lo que hemos traído y sí. o de temas que quisieran saber también, ¿no? Que hay veces que hay temas que no conocen o porque sabes que hay un tema muy controversial que está es Hay muchos. ¿qué pasa con las personas? Ese es un tema, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que se mueren? Porque si tú te das cuenta hay muchos que dicen, unos están descansando, no, otros ya se fueron al cielo o están en el purgatorio. El purgatorio. Otros que andan pagando no sé qué para que se les salven las almas o no sé. Hay muchas ideas que tienen, ¿cierto? Muy bueno. De la gente. Y inclusive hay personas que han entrado al cristianismo y todavía tienen esas creencias antiguas por la falta de conocimiento. Entonces de repente podríamos traer esos temas también. Yo estoy más que dispuesto que me inviten, pero sí. Son mujeres del reino. Es que están muy interesantes los temas. Yo pienso que son muy edificantes. Yo creo que les está haciendo de ayuda, ¿no? A cada una de ustedes de lo que estamos conversando. Así que no se lo pierda el próximo miércoles. ¿Alguna opinión más que quiera decir? No, simplemente de que tenemos que entender que esto es una realidad. Acuérdense lo que hablamos los miércoles pasados, la gente sigue su vida como que si Cristo no viene, pero Cristo viene. Y lo que tenemos que dar en cuenta es que para que venga todo esto, la iglesia tiene que ser quitada. Para que viniera el diluvio, Noé tenía que entrar al arca. Para que Sodoma y Gomorra fuera destruida, Lot tenía que irse, tenía que salir. Cuando antes del diluvio también Dios tuvo que transponer a Enoc, ¿no? Enoc fue traspuesto. Vienen 42 meses de la tribulación, la gran tribulación, y una enseñanza que nos deja Elías. Elías fue arrebatado como la iglesia antes que murieran 42 jóvenes. O sea, todo simboliza que esto va a suceder. No hagan caso omiso a estas advertencias. Son advertencias de Dios y Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, pastor. Bueno, pues gracias a ustedes también. Que el Señor les bendiga. Las vemos el próximo miércoles. A las 7, hora Pacífico.